Hola, ¿qué tal? En el siguiente video presentaremos el artículo Catalizadores de paladio soportados en óxido de zinc para la hidrogenación de dióxido de carbono en metanol. Nuestro equipo está integrado por Fidel Gallegos, Luis Hernández, Jesús Vallejo y Alan Vázquez. Así que, sin más dilación, comencemos. El metanol es un producto químico sumamente versátil que se utiliza como intermediario en la fabricación de una infinidad de artículos, entre ellos resinas adhesivas, fibras, plásticos, pinturas, revestimientos, combustibles y aditivos para combustibles. Este compuesto es producido mediante un gas de síntesis, el cual es una mezcla de dióxido de carbono, monóxido de carbono e hidrógeno molecular derivado de gas natural. Esta reacción se lleva a cabo en la industria con catalizadores de cobre soportados en óxido de zinc u óxido de aluminio a condiciones de presión y temperatura de 50 bar y 250 grados centígrados. Debido a la versatilidad del metanol, su demanda en el mercado es altísima, lo cual implica una gran demanda de combustibles fósiles para la fabricación de este compuesto, por lo que se han propuesto rutas para la obtención de metanol sin la dependencia de los recursos mencionados anteriormente. Una de las propuestas es la de crear metanol mediante la hidrogenación de dióxido de carbono, y para tal efecto se han realizado numerosos estudios enfocados en la búsqueda de catalizadores que permitan reaccionar el dióxido de carbono en condiciones leves y que a su vez permitan un alto grado de selectividad del metanol. En estos estudios se han utilizado catalizadores de cobre, galio y paladio en diversos soportes para tal propósito. Sin embargo, nos centraremos en la preparación de catalizadores de paladio soportados en óxido de zinc. En este video presentaremos los resultados obtenidos sobre la actividad catalítica de los catalizadores de paladio soportados en óxido de zinc preparados por dos métodos distintos: el método de impregnación y el método de formación de coloides de nanopartículas de paladio y su inmovilización en un soporte de óxido de zinc. Es necesario saber que el método de impregnación es utilizado habitualmente en la industria para producir la fase activa en la superficie del soporte. En este método, los precursores se incorporan al soporte por precipitación o cristalización sobre él, a partir de una disolución de la sal metálica, evaporando la sequedad del disolvente, mientras que en el método de inmovilización de Sol consiste en anclar el coloide metálico subsecuente en un soporte, lo cual es típicamente conseguido con una reducción del pH por debajo del punto iseléctrico, con el fin de habilitar las interacciones de carga entre el metal y el soporte. Preparación del catalizador. Los catalizadores empleados se prepararon a partir de paladio soportado en óxido de zinc, con un porcentaje en peso del 1 y del 5%. Para ello, se emplearon dos métodos distintos: el método de impregnación por humedad incipiente y el método de inmovilización de Sol. El método de impregnación por humedad incipiente es empleado para preparar catalizadores con cargas metálicas elevadas, aunque este conduce a una distribución muy amplia en el tamaño de partícula del metal, ya que el soporte se recubre de material activo de una forma bastante poco homogénea y la dispersión que se consigue es baja. Para la preparación de catalizador por este método, primeramente se agregan 2 ml de una solución ácida de cloruro de paladio en 2 gramos de polvo de óxido de zinc y se mezclan hasta la formación de una pasta. Esta pasta se deja secar con aire estático durante 2 horas a 120 grados centígrados y posteriormente se reduce el flujo de hidrógeno molecular a 400 grados centígrados durante 3 horas. Este procedimiento produce una carga del 1% en peso de paladio, por lo que para el catalizador preparado con una carga al 5% de paladio, el procedimiento se repitió varias veces hasta alcanzar la carga deseada. El método de inmovilización de Sol es una extensión de los métodos coloidales para la preparación de nanopartículas metálicas. Primeramente, se usa como agente estabilizador alcohol polivinílico y como agente reductor una solución de borhidruro de sodio 0.1 molar, recién preparada. Ambos se mezclaron hasta la formación de una solución color marrón oscuro. Esta solución se acidificó con ácido sulfúrico hasta alcanzar un pH de 1, aplicando agitación vigorosa durante la adición del ácido sulfúrico. Esto da como resultado una suspensión. Antes de continuar, se dejó reposar esta suspensión durante 2 horas. Terminada la espera, se lavó y filtró con agua desionizada y posteriormente se dejó secar durante 16 horas a 120 grados centígrados. Síntesis de metanol.
El reactor utilizado fue un reactor de acero inoxidable de flujo continuo de lecho fijo, en el cual se introdujeron 0.5 gramos de catalizador empaquetado a la mitad del tubo, ocupando un espacio de aproximadamente 10 centímetros. Las dimensiones del diámetro interno del tubo son de 0.5 centímetros y la longitud de 50 centímetros. Previo a la reacción, se hizo una reducción en un flujo de gas hidrógeno-argón al 5%, con un flujo de 30 mililitros por minuto, aplicando una temperatura de 400 grados centígrados durante una hora a presión atmosférica. El reactor fue enfriado a 250 grados centígrados con una mezcla de gases de dióxido de carbono e hidrógeno molecular con un caudal de 30 mililitros por minuto. Para la reacción de hidrogenación del dióxido de carbono, la presión se aumentó a 20 bar empleando una válvula de contrapresión y todas las líneas posteriores al reactor se calentaron a 130 grados centígrados para evitar la condensación de los productos. Los productos se analizaron con un cromatógrafo de gases. Para los gases se empleó un detector de conductividad térmica, TCD por sus siglas en inglés, y el metanol se analizó con un detector de ionización de flama, FID por sus siglas en inglés, ambos con columnas diferentes para lograr la mejor eficacia en la caracterización de los productos. Como notas, a partir de este punto se empleará IM para denotar catalizadores por impregnación y SI para catalizadores de inmovilización de sol. La cantidad requerida de soporte fue calculada para dar los valores de solución acuosa de 1% y 5%. A continuación, se simplifican los resultados obtenidos en una serie de tablas para diferentes experimentos realizados con los catalizadores. Los valores informados se dan después de 3 horas de reacción en estado estacionario a menos de que se indique lo contrario. Para la caracterización de las muestras se utilizaron diferentes técnicas que van desde la difracción de rayos X, la espectroscopía de fotoelectrones de rayos X, absorción de rayos X de estructura fina y microscopía electrónica de transmisión. Para la difracción de rayos X se utilizaron muestras con el 5% de paladio sobre óxido de zinc. Esas muestras se secaron a 120 Celsius y posteriormente se redujeron a diferentes temperaturas. Si observamos la gráfica de la derecha, podemos observar cómo a 120 Celsius únicamente se encuentran presentes picos característicos de óxido de zinc, y a 150, a pesar de ser muy similar a la estructura, se aprecia un ligero pico de paladio. Es hasta 250 Celsius que empiezan a reducirse estos picos de óxido de paladio y empiezan a formarse las especies de paladio zinc, y a medida que aumenta la temperatura empiezan a producirse estructuras más cristalinas. Ahora vamos a observar los datos obtenidos para la muestra preparada por inmovilización del Sol. Como se puede observar en la figura, tenemos que a 120 Celsius y a 150 únicamente se observan patrones de nanopartículas de paladio, y es hasta 250 que empieza a formarse el cristal de paladio zinc. Ahora vamos a observar los datos obtenidos por espectroscopía de fotoelectrones de rayos X para la muestra impregnada. Aquí podemos observar a 120 Celsius un pico de óxido de paladio y otro pico de paladio que nos indicaría que proviene de algún cloruro. Si aumentamos la temperatura a 150 y 200 Celsius, podemos observar como el pico de óxido de paladio se desplazó a un pico de paladio, lo que nos indicaría que el óxido de paladio se redujo. Y al llegar a los 400 Celsius podemos observar la formación de un nuevo pico que corresponde a una especie de paladio zinc. Al observar los resultados de Xanes, se observa que tanto la muestra preparada por inmovilización del Sol calentadas a 120 y 150 Celsius se muestran muy similares al patrón de la referencia de paladio, mientras que las muestras calentadas a 400 Celsius muestran un patrón diferente.
La última técnica de caracterización utilizada fue la microscopía electrónica de transmisión. En ella se midió cuánto medía el diámetro de la partícula a diferentes tratamientos térmicos. Aquí en la pantalla se puede observar una muestra preparada por método de impregnación que se calcinó a 500 Celsius para después reducirse a 400 Celsius. Se puede observar cómo bajó el diámetro de la partícula. Ahora estamos observando una partícula que fue preparada por el método de impregnación, que fue sometida a diferentes temperaturas. Primero se secó a 120 para después reducirse a diferentes temperaturas. Se puede observar cómo a medida que aumenta la temperatura reducción, aumenta también el diámetro de la partícula. Finalmente tenemos el método de inmovilización del Sol con el mismo procedimiento que el anterior. Primero se secó, después se redujo a diferentes temperaturas y se puede observar cómo fue aumentando el diámetro de la partícula, aunque aquí el tamaño de la partícula fue mucho menor. Conclusiones. Antes de adentrarnos a las conclusiones finales, vale la pena repasar las reacciones involucradas en el proceso. Estas son: reacción 1. Producción de metanol por medio de deshidrogenación de CO2. CO2 más 3 moles de H2 que producen CH3OH o metanol. Reacción 2. Producción de CO por medio de la reacción Reverse Water Gas Shift. CO2 más H2 que produce CO más agua. Una vez concluidos los experimentos, se determinó que los catalizadores preparados por el método de impregnación tienen una efectividad de conversión menor en comparación de aquellos que se prepararon por el método de inmovilización de Sol, pues son estos quienes muestran una mayor conversión de CO2 en metanol. Recordemos que inicialmente ambos catalizadores se secaron a 120 grados centígrados y formaron nanopartículas de paladio con un tamaño de entre 2 y 3 nanómetros. Alcanzados los 250 grados centígrados, se encontró la formación de partículas de paladio zinc. Sin embargo, los catalizadores presentaron un aumento en el tamaño de partícula cuando se alcanzó una temperatura de 700 grados centígrados. Los catalizadores creados por el método de impregnación presentaron un aumento en el tamaño de partícula de hasta 30 nanómetros, mientras que en el método Sol incrementó solamente hasta 7 nanómetros. Es importante remarcar que el tamaño de las partículas de paladio zinc afecta directamente la actividad catalítica, ya que la conversión de CO2 y el rendimiento del metanol dependen en gran medida de este factor, como se muestra en la siguiente imagen para los catalizadores preparados por el método de inmovilización de Sol. En la imagen se observa la conversión de CO2 y rendimiento del metanol en función del tamaño de partícula del paladio zinc. Se añade que la reacción tuvo condiciones de 250 grados centígrados a 20 bar en un flujo de 30 mililitros por minuto de H2O, midiendo la actividad catalítica durante 3 horas después a la reacción. También se presentan relaciones entre la selectividad del producto en función del diámetro de la partícula, como se puede observar en la siguiente imagen. Un menor tamaño de partícula favorece la selectividad del metanol, ya que hay una reducción considerable de la selectividad del producto, desde 60% con tamaño de 3 nanómetros hasta 20% con 7 nanómetros. En resumen, se puede concluir que las nanopartículas depositadas por el método de inmovilización de Sol producen mejores catalizadores, ya que por este método se puede controlar más fácilmente el tamaño de la partícula, y los análisis de Powder X-ray Diffraction y X-ray Diffuse Scattering muestran información de la fase paladio-zinc a temperaturas de reducción relativamente bajas. La formación de esta fase favorece la producción de metanol hasta temperaturas de 700 grados centígrados, donde la conversión del CO2 comienza a inhibirse. Por último, es importante enfatizar que la presencia de partículas de paladio-zinc favorece la conversión de CO2 a metanol, mientras que la presencia de solamente partículas de paladio favorece la formación de CO mediante la reacción de Reverse Water Gas Shift, y que los catalizadores preparados por el método de impregnación tienen resultados deficientes debido a las impurezas generadas por la presencia de cloro en la superficie y efectos de sinterizado.